El guardabosques que protege un bosque lleno de hombres lobo. El bosque estaba vivo de una manera que desafiaba toda explicación, y mientras patrullaba los límites, no podía sacudirme la inquietante sensación de que me estaban observando. El denso dosel sobre mi cabeza bloqueaba la mayor parte de la luz de la luna, dejando el camino apenas visible, pero conocía estos bosques como la palma de mi mano. Cada ruta torcida y cada sendero oculto estaban memorizados tras años de patrullas solitarias. Lo que los turistas no sabían, y lo que yo nunca podría revelar, era que este bosque guardaba un secreto, uno que podía matar. De día, era un paraíso de belleza natural, lleno de vida, pero cuando caía la noche, se convertía en un terreno de caza para criaturas que la mayoría solo encontraba en pesadillas, los hombres lobo. Eran reales, y rondaban estos bosques, invisibles pero siempre presentes, sus aullidos resonando entre los árboles en noches como esta. Como el guardabosques encargado de proteger este lugar, mi trabajo no solo consistía en mantener a las personas a salvo del bosque, sino también en ocultar a sus verdaderos habitantes del mundo. El trabajo de un guardabosques se supone que es simple: vigilar los senderos, ayudar a los turistas perdidos y proteger la fauna. Pero este bosque era diferente. Lo primero que aprendes aquí es que no tienes el control. Los árboles se alzan como centinelas antiguos, y el viento susurra secretos que no deberías escuchar. La mayoría de las personas nunca llega a ver lo que realmente sucede después del anochecer, y es mejor así. Vienen aquí buscando paz, belleza, y la ilusión de que están entrando en la naturaleza, intacta por el caos del mundo. No saben que este lugar esconde una verdad más oscura, una que yo y los guardabosques antes de mí hemos jurado proteger durante generaciones. Los hombres lobo que rondan estos bosques no son un mito. Son reales, peligrosos y están atados por una antigua maldición que nadie ha podido romper. Mi trabajo, por retorcido que parezca, es asegurarme de que permanezcan ocultos, no solo por su bien, sino también por el de las personas que sin saberlo, se adentran en su territorio. Todo comenzó hace años, cuando el primer guardabosques asignado a estos bosques desapareció. Nadie sabe exactamente qué sucedió, pero el informe oficial decía que se volvió loco, comenzó a hablar sobre criaturas en la noche y luego desapareció. Los lugareños decían que fue demasiado profundo en el bosque, donde nadie debería ir, y lo que encontró se lo llevó. Su cuerpo nunca fue recuperado. Desde entonces, cada guardabosques que ha tomado este puesto ha aprendido rápidamente que existen caminos que no deben ser recorridos. Los mapas antiguos tienen lugares marcados en rojo, lugares a los que no debes ir, sin importar lo que veas o escuches. Lo aprendí en mi primera noche, cuando escuché los aullidos. No eran el sonido de lobos, era algo más profundo, más gutural, lleno de una rabia primitiva que me heló los huesos. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente encontré huellas, enormes, más grandes de lo que cualquier animal en estos bosques debería dejar. Luego, vi las marcas de garras en los árboles, profundas y feroces. Fue entonces cuando comprendí lo que realmente estaba protegiendo. Al principio pensé que podía manejarlo, mantener la cabeza baja, hacer mi trabajo y evitar problemas. Pero así no funcionan las cosas aquí. Los lobos, o lo que sean, pueden detectar la debilidad, pueden oler el miedo, y si tratas de fingir que no están allí, se aseguran de que los sepas. Hay noches en que puedo sentir cómo me observan, sus ojos brillando en la oscuridad, justo más allá de la línea de árboles. No atacan, a menos que tengan una razón, pero me dejan saber que están allí. De vez en cuando, un excursionista desaparece. La historia oficial siempre es la misma: se salió del sendero, se perdió y nunca regresó. Pero yo sé mejor. He encontrado lo que queda de ellos, o al menos lo suficiente para reconstruir lo sucedido. Siempre es lo mismo: profundas marcas de garras, huesos destrozados como ramas y el inconfundible olor a sangre en el aire. Mi trabajo es asegurarme de que eso no suceda, mantener a la gente alejada del territorio de los lobos. Pero algunas personas son demasiado curiosas para su propio bien. Hay un grupo de lugareños que sabe más de lo que deja ver. Han estado aquí por generaciones, y sus familias han transmitido historias sobre los guardianes del bosque, como los llaman. Afirman que los lobos están aquí por una razón, que protegen algo más antiguo de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. No sé si creo eso,
pero definitivamente hay algo ocurriendo. De vez en cuando, los veo, esos lugareños, parados al borde del bosque, cantando o dejando ofrendas. Es casi como si estuvieran rindiendo tributo, tratando de mantener a los lobos en paz. No me hablan, y yo no les hago preguntas, pero he visto cómo miran al bosque con una mezcla de miedo y reverencia. Como si supieran que algo terrible sucederá si los lobos alguna vez deciden volverse contra nosotros. Una noche, aproximadamente un año después de haber comenzado el trabajo, recibí una llamada por la radio. Un campista había desaparecido. Era parte de un grupo que había decidido acampar en una zona restringida, uno de los lugares marcados en rojo en el mapa. Les dije que no fueran, pero la gente nunca escucha. Creen que son invencibles, que nada malo les puede pasar. Cuando llegué a su campamento, estaba destrozado. Las tiendas estaban rasgadas, los equipos esparcidos por todas partes, y sangre, mucha sangre. Encontré a dos de los campistas acurrucados, temblando y cubiertos de rasguños. No quisieron decirme lo que había pasado, pero sus ojos me dijeron todo lo que necesitaba saber. Habían visto a los lobos. Al campista desaparecido, nunca lo encontramos. Lo único que quedó fueron más huellas y esas mismas marcas profundas de garras en los árboles. Quise renunciar después de eso. Casi lo hice. Pero algo seguía atrayéndome de vuelta. Tal vez era la sensación de que soy la única barrera entre el mundo y lo que sea que se esconde en este bosque, o tal vez era la curiosidad que me carcomía, preguntándome qué es lo que realmente se encuentra en el corazón de este lugar. Los lobos son más que simples animales. Son inteligentes, calculadores, y parecen tener un propósito. Pero ¿cuál es? Aún no lo sé. De vez en cuando, alcanzo a ver algo a lo lejos, una figura moviéndose entre los árboles, más rápido de lo que cualquier humano debería poder moverse. No sé si es uno de ellos o algo peor, pero es suficiente para mantenerme despierto por la noche. Hay una cabaña profunda en el bosque, lejos de los senderos principales, que no aparece en ningún mapa. La encontré por accidente un día mientras seguía el rastro de un animal. Es vieja, abandonada y cubierta de extraños símbolos. He preguntado por ella, pero nadie parece saber nada, o si lo saben, no me lo dicen. Los lugareños la evitan como si fuera la peste, y he comenzado a preguntarme si tiene algo que ver con los lobos. He tenido demasiado miedo de entrar, pero una parte de mí sabe que las respuestas que busco están en esa cabaña. He estado pensando en volver allí, quizás después del anochecer, para ver si los lobos se rebelan. Sé que es una idea loca, pero cuanto más tiempo paso aquí, más siento que me estoy convirtiendo en parte del bosque, como si estuviera conectado a él y a los lobos de una manera que no puedo explicar. La luna llena se acerca, y es entonces cuando las cosas se ponen peligrosas. Los lobos se vuelven más activos, más agresivos, y es más difícil mantener a la gente alejada del bosque. Algo los atrae, como si los llamara. He tenido que rechazar a más excursionistas en los últimos días de lo que normalmente hago en un mes, todos con la misma mirada en los ojos, como si estuvieran buscando algo. No sé qué se avecina, pero lo siento en el aire. El bosque está inquieto, los lobos están inquietos, y no estoy seguro de si estoy preparado para lo que está a punto de suceder. La luna llena colgaba alta en el cielo, proyectando un resplandor inquietante sobre el bosque. El aire se sentía diferente esta noche, cargado de algo que no podía describir del todo. No era solo la tensión habitual que venía con una luna llena. No, esto era algo más, algo peligroso. Mientras avanzaba por los senderos familiares, los aullidos comenzaron, bajos al principio, como el lamento distante del viento, pero rápidamente se volvieron más fuertes, más cercanos. Sabía lo que significaba, los lobos estaban en movimiento, más agresivos de lo habitual. Apreté el rifle colgado sobre mi hombro, aunque sabía que no serviría de mucho. Las balas no eran suficientes para detener a estas criaturas. Eran más rápidas, más fuertes y más astutas que cualquier animal que hubiera encontrado. Lo mejor que podía hacer era mantenerme fuera de su camino. El bosque tenía su propio ritmo, y había aprendido a seguirlo. Pero esta noche, todo se sentía desincronizado. El viento estaba quieto, los árboles no se mecían,
y los sonidos habituales de las criaturas nocturnas estaban ausentes. Incluso los pájaros parecían sentir que algo estaba mal. No estaba solo. Podía sentir ojos sobre mí, observando cada uno de mis pasos. Los lobos rara vez atacaban sin ser provocados, pero esta noche no estaba seguro de que esa regla aplicara. Cuando llegué a un claro, los aullidos se detuvieron abruptamente. El silencio cayó sobre el bosque, espeso y sofocante. Y entonces los vi, 5 de ellos, parados al borde del claro, sus ojos brillando con un amarillo antinatural bajo la luz de la luna. No se movieron, solo me miraban fijamente. Ya los había visto antes, pero nunca tan de cerca. Eran enormes, fácilmente el doble del tamaño de cualquier lobo, con músculos ondulando bajo su pelaje. Sus ojos se fijaron en los míos, y pude sentir la inteligencia detrás de ellos. Estos no eran animales ordinarios, eran algo completamente diferente. Por un momento pensé que podrían atacar, pero entonces uno de ellos, el más grande del grupo, dio un paso adelante. Emitió un gruñido bajo, una advertencia, y lo entendí de inmediato, no debía estar allí. Retrocedí lentamente, manteniendo mis ojos en ellos todo el tiempo. Una vez que estuve lo suficientemente lejos del claro, me di la vuelta y corrí. Los aullidos se reanudaron, más fuertes que nunca, como si me estuvieran dejando saber que podrían haberme atrapado si lo hubieran querido. Cuando llegué de nuevo a la estación de guardabosques, cerré las puertas con llave y me senté en silencio, tratando de darle sentido a lo que acababa de suceder. Nunca habían estado tan cerca antes. Algo estaba cambiando. Pensé en la vieja cabaña, la que estaba escondida en lo profundo del bosque. Sabía que tenía que regresar allí, para ver si podía encontrar respuestas. El problema era que no sabía si sobreviviría a otro encuentro con los lobos. Pero si no descubría lo que estaba ocurriendo, más personas morirían, y eso era algo con lo que no podría vivir. A la mañana siguiente, reuní provisiones, comida extra, una linterna y un mapa que había dibujado del bosque a lo largo de los años. Iba a ir a la cabaña. Si los lobos estaban protegiendo algo, esa cabaña era la clave. La caminata fue larga, y cuanto más profundo me adentraba en el bosque, más incómodo me sentía. Era como si el mismo aire me advirtiera que retrocediera. Pero seguí adelante, abriéndome paso entre la densa maleza hasta que llegué al claro donde se encontraba la cabaña. Estaba más deteriorada de lo que recordaba, con enredaderas trepando por los costados y el techo hundido en algunos lugares. Los extraños símbolos en la puerta seguían allí, desvaídos pero visibles. Dudé por un momento, luego empujé la puerta. Dentro, el aire estaba rancio y el suelo crujía bajo mis botas. El polvo cubría todas las superficies y las telarañas colgaban del techo como cortinas deshilachadas. Pero lo que llamó mi atención fue la mesa en el centro de la habitación. Sobre ella había un viejo diario, encuadernado en cuero agrietado. Lo tomé con cuidado, temiendo que se deshiciera en mis manos. Las páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo, pero la escritura aún era legible. Mientras leía, mi corazón comenzó a acelerarse. El diario pertenecía al primer guardabosques, el que había desaparecido hace tantos años. No se había vuelto loco. Había descubierto la verdad. Según el diario, el bosque no era solo un hogar para los hombres lobo, era una prisión, creada hace siglos para contenerlos. Las marcas en los árboles, los extraños símbolos en la cabaña, todos formaban parte de un hechizo de protección diseñado para evitar que los lobos escaparan. Pero algo había debilitado el hechizo y ahora los lobos se estaban volviendo más fuertes, más agresivos. El diario no explicaba qué había causado que el hechizo fallara, pero insinuaba algo más profundo, algo más oscuro. Hablaba de una fuerza antigua, una que incluso los lobos temían, y estaba despertando. Al terminar de leer, un escalofrío recorrió mi espalda. Si el diario era correcto, los lobos no eran la verdadera amenaza. Lo que se avecinaba era mucho peor. Necesitaba encontrar una manera de fortalecer el hechizo de protección antes de que fuera demasiado tarde, pero no sabía cómo. El diario mencionaba a un grupo de personas, los guardianes originales, que poseían el conocimiento para mantener a los lobos contenidos.
Sin embargo, hacía mucho tiempo que habían desaparecido y sus secretos se habían perdido con ellos, o al menos eso creía. De camino a la estación, me encontré con uno de los lugareños, uno de esos que dejaban ofrendas en el borde del bosque. Era un hombre mayor, con un rostro curtido por los años y unos ojos que parecían ver a través de mí. Me preguntó qué hacía allí, y por un momento consideré mentir, pero algo en su mirada me hizo decir la verdad. Escuchó en silencio mientras le explicaba lo que había encontrado en el diario. Cuando terminé, asintió lentamente y me dijo que lo siguiera. Caminamos durante lo que me parecieron horas, más profundo en el bosque de lo que jamás había estado. Finalmente, llegamos a un pequeño claro donde un grupo de personas se reunía alrededor de una fogata. Eran los guardianes, o al menos lo que quedaba de ellos. El anciano me explicó que sus antepasados habían sido los que lanzaron el hechizo original, y que desde entonces habían estado transmitiendo el conocimiento. Pero ahora eran pocos, y su poder había mermado con el paso de los siglos. Sabían que el hechizo se estaba debilitando, pero no tenían la fuerza para renovarlo. Por eso los lobos se estaban volviendo más audaces. Necesitaban ayuda, y creían que yo era quien podía proporcionarla. No supe qué decir. No era un guardián y no tenía ningún poder especial, pero ellos insistieron en que yo tenía un papel que desempeñar. El anciano me entregó un amuleto, un pequeño talismán de plata con los mismos símbolos que había visto en la cabaña. Me dijo que me protegería de los lobos, pero solo si seguía el camino correcto. No estaba seguro de lo que eso significaba, pero acepté el amuleto y le di las gracias. Al salir del claro, sentí una extraña sensación de calma. Tal vez había una manera de detener todo esto después de todo. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a través de los árboles mientras regresaba a la estación de guardabosques. No podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado en el bosque, algo mucho peor que los hombres lobo. Las palabras del anciano resonaban en mi mente: sigue el camino correcto. No sabía a qué se refería con eso, pero el peso del amuleto de plata alrededor de mi cuello se sentía como una gran responsabilidad. No era un guardián ni un protector de magia antigua, pero parecía que ese rol había recaído en mí ahora. Esa noche, los aullidos comenzaron más temprano de lo usual. Eran más fuertes también, casi como si los lobos estuvieran enojados, inquietos. Me senté junto a la ventana de la estación, mirando hacia la oscuridad. El bosque, que antes había considerado un refugio, ahora se sentía como un ser vivo, respirando, observándome tan de cerca como yo lo observaba a él. Pensé en el diario y en la revelación de que el bosque era una prisión para los hombres lobo. Si el hechizo realmente se estaba debilitando, los lobos no solo se estaban volviendo más audaces, estaban tratando de escapar. De repente, un golpe agudo en la puerta me sacó de mis pensamientos. Agarré mi rifle y me acerqué con cautela, mirando a través de la pequeña ventana. De pie, bajo la luz del porche, había una joven. Sus ojos estaban abiertos de par en par con miedo, y parecía que había estado corriendo por kilómetros. Su ropa estaba rasgada y su cabello despeinado. Abrí la puerta un poco, manteniendo el rifle cerca. «Por favor», jadeó, «están viniendo». Sin dudarlo, la hice entrar y cerré la puerta detrás de ella. Se desplomó en el suelo, respirando con dificultad. «¿Quién viene?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Su mirada se dirigió a la ventana, como si esperara que los lobos irrumpieran en cualquier momento. «Los lobos», susurró, «los vi, me estaban persiguiendo». Su voz temblaba y podía ver el terror en sus ojos. Le ofrecí agua e intenté calmarla, pero en el fondo sabía que su presencia complicaba las cosas. Los lobos rara vez atacaban a los humanos a menos que fueran provocados, pero si ella había entrado en su territorio, podrían verla como una amenaza. Y si ya la estaban persiguiendo, significaba que estaban más cerca de lo que pensaba. «Ahora estás a salvo», dije, aunque no estaba completamente seguro de que eso fuera cierto. La estación era resistente, pero no aguantaría un asalto completo de los lobos. Mientras ella bebía agua, supe que se llamaba Rachel y que había estado caminando por el bosque durante días, completamente inconsciente del peligro. Había oído historias sobre los lobos,
pero como la mayoría de los forasteros, no creía que fueran reales. Hasta que los vio con sus propios ojos. No son lobos normales, dijo, con la voz temblorosa. Son más grandes, y sus ojos, nunca he visto nada así. Asentí con gravedad. Tienes razón, no son lobos normales. Pero tenemos que mantener la calma. No podía dejar que entrara en pánico. Si los lobos estaban cerca, teníamos que ser inteligentes sobre cómo manejar la situación. Volví a mirar por la ventana, escaneando los árboles en busca de cualquier señal de movimiento. El bosque estaba inquietantemente silencioso, el tipo de silencio que me ponía los nervios de punta. De repente, un fuerte golpe resonó en la parte trasera de la estación. Rachel se puso de pie de un salto, con los ojos desorbitados por el terror. ¿Qué fue eso? Susurró. Agarré el rifle y le hice un gesto para que se quedara donde estaba. Lentamente, me dirigí hacia la puerta trasera, con el corazón latiéndome en el pecho. Otro golpe, esta vez más fuerte. Alguien o algo estaba intentando entrar. Abrí la puerta de golpe, con el rifle levantado, pero lo que vi me dejó helado. Un lobo enorme estaba parado justo fuera del umbral, su pelaje negro como la noche, y sus ojos brillaban con esa luz amarilla antinatural. Era uno de ellos, un hombre lobo, y no estaba solo. Detrás de él, pude ver las siluetas de al menos 3 más, sus formas apenas visibles en la oscuridad. Se quedaron allí, inmóviles, como si estuvieran esperando algo. Por un breve momento, nos quedamos mirándonos, y podía sentir la tensión en el aire, como una tormenta a punto de estallar. Entonces, el lobo más grande, el líder, supuse, emitió un gruñido bajo. No era solo una advertencia, era un desafío. Mis manos se tensaron alrededor del rifle, pero sabía que no haría ninguna diferencia. Las balas no los detendrían, al menos no por mucho tiempo. El amuleto de plata alrededor de mi cuello parecía vibrar con energía, y me di cuenta de que podría ser lo único que nos separaba de los lobos. Di un paso atrás, cerrando la puerta lentamente. Los lobos no se movieron, pero podía sentir sus ojos en mí, observando, esperando. Cerré la puerta con llave y me volví hacia Rachel. Tenemos que irnos, dije. Ahora. Ella me miró incrédula. ¿Irnos? ¿A dónde se supone que vamos? Están ahí afuera. No tenía una buena respuesta. El bosque era su territorio, y no había un lugar seguro donde escondernos. Pero quedarnos aquí no era una opción. Si los lobos querían entrar, lo harían. Agarré el mapa de la pared, escaneándolo rápidamente en busca de algún lugar al que pudiéramos llegar antes de que los lobos nos alcanzaran. Había una vieja torre de vigilancia a unos 5 kilómetros al este, encaramada en lo alto de una roca. No era mucho, pero estaba lo suficientemente alto como para que los lobos no pudieran alcanzarnos fácilmente. Vamos a la torre de vigilancia, dije, colgándome el rifle al hombro. Es nuestra mejor oportunidad. Rachel vaciló, pero el sonido de otro golpe en la puerta trasera tomó la decisión por ella. Está bien, dijo, agarrando su mochila. Vamos. Salimos por la puerta principal y nos adentramos en la oscuridad, moviéndonos lo más silenciosamente posible. El bosque estaba en calma, pero sabía que los lobos estaban cerca. Siempre estaban cerca. Los árboles se alzaban sobre nosotros, sus ramas proyectando sombras retorcidas a la luz de la luna. Mientras nos adentrábamos más en el bosque, no podía sacudirme la sensación de que nos estaban observando. Cada crujido de una rama y cada susurro de las hojas me hacían acelerar el corazón. La torre de vigilancia parecía estar a una distancia imposible, y con cada minuto que pasaba, sentía que los lobos se acercaban más. Teníamos que movernos más rápido, pero cada paso que dábamos parecía resonar a través de los árboles, como un faro que guiaba a los lobos directamente hacia nosotros. Finalmente, llegamos a la base de la torre de vigilancia, sus escaleras desvencijadas se extendían hacia el cielo. Miré a mi alrededor, esperando que los lobos salieran corriendo de los árboles, pero no había nada. El bosque estaba de nuevo en ese silencio inquietante. Sube, dije,
haciéndole un gesto a Rachel para que comenzara a escalar. No necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Subió las escaleras rápidamente, y yo la seguí de cerca, con el corazón latiendo en mis oídos. Cuando llegamos a la cima, me desplomé contra la barandilla, respirando con dificultad. Estábamos a salvo, por ahora, pero los lobos no estaban lejos. Podía sentirlo. Miré hacia el bosque, la luna proyectando un brillo sobrenatural sobre las copas de los árboles. A lo lejos, los vi, 4 formas oscuras moviéndose entre los árboles, sus ojos brillando como ascuas en la noche. Nos habían seguido, tal como temía, y esta vez no había lugar a donde correr. La torre crujía bajo el peso del viento mientras Rachel y yo nos acurrucábamos en la parte superior, observando el oscuro bosque abajo. Los lobos estaban allí, 4 de ellos, sus siluetas moviéndose como sombras entre los árboles, sus ojos brillando en la luz de la luna, aterradores, hambrientos. Podía sentir su presencia depredadora, la intensidad primitiva de sus miradas fijas en nosotros. Rachel se sentó en el suelo de la torre, sus manos temblaban mientras intentaba controlar su respiración. «¿Qué hacemos ahora?», susurró, su voz apenas audible sobre el sonido de las hojas. No tenía una respuesta. La torre de vigilancia era un refugio temporal, pero no era una solución. Los lobos no se irían. Eran pacientes cazadores y tenían todo el tiempo del mundo. Tarde o temprano, tendríamos que descender de nuevo al bosque, y cuando lo hiciéramos, ellos estarían esperando. La luna estaba alta en el cielo ahora, proyectando un resplandor espectral sobre el paisaje. Podía ver a los lobos rodeando la torre, sus movimientos lentos, deliberados, como si estuvieran jugando con nosotros. Era casi como si supieran que no teníamos escapatoria. Mi mente corría, buscando algún tipo de plan, alguna manera de salir de esto con vida, pero cada opción parecía imposible. Los lobos eran más rápidos, más fuertes, y mucho más acostumbrados a cazar en este terreno. Rachel volvió a hablar, su voz tensa por el miedo. «No se van a ir, ¿verdad?». Ella había llegado a la misma conclusión que yo. Esto no era un juego para los lobos. Era una cacería, y nosotros éramos la presa. «No», dije en voz baja, todavía observando las figuras oscuras abajo. «No se irán hasta que consigan lo que quieren». «¿Qué es lo que quieren?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «A nosotros», respondí, mi voz sombría. «Quieren a nosotros». El peso de la situación me aplastaba como una niebla sofocante. Había enfrentado a hombres lobo antes, pero esto se sentía diferente. Esto no era solo un encuentro casual. Estaban organizados, coordinados, como si hubieran estado planeando esto. Y entonces me di cuenta de algo, estos no eran hombres lobo ordinarios. Eran parte de la manada, la misma que el diario. El diario había advertido sobre los antiguos hombres lobo que habían estado atrapados en este bosque durante siglos. Pero, ¿por qué venían por nosotros ahora? ¿Qué había cambiado? Como si hubiera sentido mis pensamientos, uno de los lobos dio un paso adelante desde la línea de árboles, más cerca que los demás. Era el más grande de la manada, el que había visto anteriormente en la estación, el líder. Su pelaje era negro como la noche y sus ojos brillaban con una inteligencia fría y calculadora que me provocó un escalofrío. No era solo una bestia guiada por el instinto, era algo mucho más peligroso, algo que comprendía la estrategia, la paciencia y la crueldad. Miré el rifle que colgaba de mi hombro. Ahora se sentía inútil. Los lobos tenían la ventaja, y sabía que, aunque lograra disparar a uno, no sería suficiente para detenerlos a todos. La plata podría ralentizarlos, pero no acabaría con esto. «No podemos quedarnos aquí», murmuré, más para mí mismo que para Rachel. «¿Cómo? ¿Cómo escapamos de ellos?», preguntó Rachel, con lágrimas acumulándose en sus ojos. No tenía una buena respuesta. Mi mente corría, tratando de recordar todo lo que había leído en el diario, todas las historias que había escuchado sobre los lobos. Tenía que haber algo, alguna debilidad que pudiéramos explotar, alguna forma de superarlos. Pero nada me venía a la mente. De repente,
un recuerdo surgió de la nada, una conversación que había tenido con otro guardabosques hace años, un hombre que había sobrevivido a un encuentro con los lobos. Me habló de una cueva oculta, profunda en el bosque, a la que los lobos no se atrevían a ir. Era un lugar de magia antigua, un santuario protegido por viejos conjuros. Si podíamos llegar a esa cueva, podríamos estar a salvo. Conozco un lugar, dije, con urgencia en mi voz. Hay una cueva no muy lejos de aquí. Está protegida. Los lobos no nos seguirán allí. Rachel me miró, con una mezcla de esperanza y miedo en sus ojos. ¿Estás seguro? No, admití, pero es nuestra mejor oportunidad. No teníamos tiempo para debatir. Los lobos se estaban volviendo más audaces, acercándose cada vez más a la base de la torre. Probablemente podían sentir que estábamos ideando un plan, y no nos iban a dar mucho más tiempo para actuar. Agarré mi mochila y me la colgué al hombro. Tenemos que movernos ahora. Rachel se levantó, con las piernas temblorosas pero decidida. Pude ver el miedo en sus ojos, pero no iba a dejar que la detuviera. Era una luchadora, al igual que yo, y no íbamos a caer sin pelear. Descendimos las escaleras desvencijadas de la torre tan rápido y silenciosamente como pudimos, manteniendo los ojos en los lobos abajo. Nos observaban, sus ojos brillando bajo la luz de la luna, pero no se movían. Aún no. Era como si estuvieran esperando algo, una invitación para atacar. Una vez que tocamos el suelo, nos movimos rápido, manteniéndonos bajos y en las sombras. Los lobos nos seguían, sus pasos silenciosos, sus ojos brillando como luciérnagas en la noche. Guía a Rachel a través de los árboles, navegando solo por la memoria. La cueva no estaba lejos, pero en la oscuridad, cada paso se sentía como una apuesta. El bosque a nuestro alrededor parecía cerrarse, los árboles se alzaban como centinelas, sus ramas rascando el cielo. El sonido de los pasos suaves de los lobos nos seguía, un recordatorio constante del peligro que acechaba justo detrás. De vez en cuando, miraba por encima del hombro y los veía, 4 figuras oscuras deslizándose entre los árboles, sus ojos nunca se apartaban de nosotros. Estábamos cerca ahora, podía sentirlo. El aire había cambiado, volviéndose más frío, más denso, como si nos acercáramos a algo antiguo y poderoso. Y entonces, a través de los árboles, la vi, la entrada de la cueva. Era una abertura angosta y dentada en el costado de una colina rocosa, casi invisible bajo la densa vegetación, pero la reconocí por la descripción del guardabosques. Casi llegamos, le susurré a Rachel, instándola a avanzar. Pero justo cuando llegamos a la boca de la cueva, un gruñido bajo resonó en el bosque, seguido por el crujido de ramas al romperse. Los lobos habían dejado de seguirnos. Estaban justo detrás de nosotros ahora, lo suficientemente cerca como para sentir su aliento en la nuca. No teníamos tiempo para pensar. Empujé a Rachel dentro de la cueva y me lancé detrás de ella, justo cuando el lobo más grande se abalanzó, sus enormes mandíbulas cerrándose a escasos centímetros de mi pierna. Me levanté de un salto, agarré una gran roca y la golpeé contra la entrada, bloqueándola lo mejor que pude. Por un momento hubo silencio. Y luego comenzaron los aullidos. Los aullidos resonaban a través de la cueva, vibrando en las paredes de piedra y llenando el estrecho espacio con una furia animal escalofriante. Los lobos estaban justo afuera, sus garras arañando la roca mientras rodeaban la entrada. Podía oír sus respiraciones pesadas, sus gruñidos cada vez más frustrados al darse cuenta de que no podían alcanzarnos, al menos no todavía. Rachel se desplomó contra la pared de la cueva, su pecho subiendo y bajando mientras luchaba por recuperar el aliento. ¿Estamos a salvo?, preguntó, entre jadeos, su voz apenas un susurro. Por ahora, dije, tratando de mantener mi voz firme, aunque mi corazón aún latía con fuerza. No entrarán aquí. Rachel miró a su alrededor, sus ojos muy abiertos mientras examinaba las paredes irregulares y el techo bajo. El aire dentro estaba húmedo y frío, y olía a tierra y descomposición. ¿Por qué no nos siguen?, preguntó, su voz temblando de incertidumbre. Vacilé, sin estar seguro de cuánto decirle. Solo había oído rumores sobre este lugar,
y la mayoría de ellos provenían de viejas historias transmitidas por los otros guardabosques. Pero no podía sacudirme la sensación de que había algo más en esta cueva que simples formaciones rocosas naturales. Hay algo en esta cueva, dije lentamente, eligiendo mis palabras con cuidado. Está protegida por algo antiguo. ¿Antiguo? La voz de Rachel subió de tono con pánico. ¿Qué quieres decir con antiguo? No tenía una buena respuesta para ella, pero podía sentirlo en el aire. La misma energía opresiva y pesada que nos había guiado hasta aquí en primer lugar. Los lobos no solo temían la cueva, estaban repelidos por ella, como si alguna fuerza más allá de nuestra comprensión los mantuviera alejados. Me apoyé contra la pared, tratando de pensar. El diario mencionaba algo sobre la relación de los hombres lobo con el bosque, sobre cómo habían sido atados al mediante magia antigua, mucho antes de que los guardabosques pusieran un pie aquí. Si esta cueva era parte de esa magia, podría ser nuestra única esperanza de sobrevivir. Pero mientras estaba allí, no podía sacudirme la sensación de que no estábamos solos. Rachel parecía percibirlo también. Miró alrededor de la cueva, sus ojos dirigiéndose a las sombras que bordeaban las paredes. ¿Escuchas eso? Preguntó, su voz apenas un susurro. Al principio pensé que era solo el viento, pero luego lo escuché. Suave, casi imperceptible al principio, como el eco más leve de pasos. Venía de lo más profundo de la cueva. Ambos nos congelamos, escuchando atentamente mientras el sonido se volvía más fuerte. Los pelos en mi nuca se erizaron. Algo o alguien se movía hacia nosotros desde la oscuridad. Quédate aquí, le susurré a Rachel, mi corazón latiendo con fuerza mientras agarraba mi linterna. Ella me agarró del brazo, su agarre firme por el miedo. No vayas. Tengo que hacerlo, dije, aunque no estaba seguro de creerlo yo mismo. Los lobos eran una cosa, sabía cómo lidiar con ellos, al menos en teoría. Pero lo que fuera que estuviera en esta cueva era algo completamente distinto. Encendí la linterna y la apunté hacia el fondo de la cueva, donde la oscuridad era más espesa. El haz de luz cortó las sombras, revelando nada más que roca desnuda y algunos huesos esparcidos. Respiré hondo y di un paso adelante, mis botas crujían sobre el suelo pedregoso. El sonido de los pasos se hacía más fuerte, más distintivo. No era solo un eco, algo se movía en la cueva, y se estaba acercando. Levanté la linterna más alto, barriendo las paredes con la luz mientras me adentraba más en la cueva. El aire se volvía más frío con cada paso, y podía sentir una sensación de miedo sentándose sobre mí como una pesada manta. Mis instintos me gritaban que volviera, que saliera de allí mientras aún podía. Pero no podía dejar a Rachel atrás, no después de todo lo que habíamos pasado. Entonces, al doblar una esquina, lo vi. Una figura estaba de pie en las sombras, medio oculta por las rocas irregulares. Era alta, de forma humanoide, pero había algo extraño en ella, algo antinatural. Su piel era pálida, casi translúcida bajo la tenue luz, y sus ojos brillaban con una luz extraña y sobrenatural. Me quedé congelado, mi respiración atrapada en mi garganta, mientras la figura daba un paso adelante. Sus movimientos eran lentos, deliberados, casi depredadores, y me di cuenta, con un sobresalto enfermizo, de que esto no era una persona. Era algo mucho más antiguo, mucho más peligroso. La criatura se detuvo a unos pocos pies de mí, sus ojos brillantes fijos en los míos. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El único sonido era el suave goteo de agua desde el techo y los aullidos distantes de los lobos afuera. Entonces habló. No deberías estar aquí. La voz era suave, casi un susurro, pero tenía un peso que me hizo estremecer. No era humano. No podía serlo. Tragué saliva, tratando de mantener mi voz firme. ¿Quién eres? La criatura inclinó la cabeza ligeramente, como si considerara mi pregunta. Soy el guardián de este lugar, dijo lentamente, su voz como el crujido de hojas muertas, y tú estás invadiendo. Di un paso atrás, mi mente corriendo. ¿El guardián? ¿Qué significaba eso?
Nunca había oído hablar de algo así en todas las historias sobre el bosque. Pero, de nuevo, había tanto que no sabíamos, tanto que ni siquiera habíamos comenzado a entender. No queríamos invadir, dije rápidamente, tratando de explicar. Solo estamos tratando de escapar de los lobos. Nos han estado cazando. Los ojos de la criatura parpadearon, y por un momento pensé ver un destello de algo. ¿Compasión, tal vez? ¿Comprensión? Pero desapareció tan rápidamente como había aparecido. Los lobos no son tus únicos enemigos, dijo en voz baja. Hay cosas mucho peores en este bosque, cosas que no puedes comenzar a comprender. Un escalofrío recorrió mi columna. ¿Cosas peores? Había pensado que los lobos eran lo peor de todo, la amenaza definitiva. Pero si lo que esta criatura decía era verdad, entonces estábamos en mucho más peligro del que había imaginado. Solo queremos irnos, dije, mi voz temblando ligeramente. Solo queremos salir de aquí. La criatura permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos brillantes estudiándome intensamente. Finalmente, asintió. Hay una manera, dijo suavemente, pero tiene un precio. Mi corazón se hundió. Sabía, en el fondo, que nada en este bosque venía sin un costo. Pero no teníamos otra opción. Si nos quedábamos, moriríamos, ya sea a manos de los lobos o de algo mucho peor. ¿Cuál es el precio? Pregunté, temiendo la respuesta. La criatura sonrió, una sonrisa fría y vacía que me hizo estremecer. Debes tomar mi lugar. Me quedé congelado, mi mente tratando de comprender las palabras de la criatura. ¿Tomar su lugar? La sola idea me llenó de un terror helado. ¿Qué significaba eso? ¿Era esto una trampa, o me estaba ofreciendo una salida? Mi boca se secó mientras intentaba encontrar una respuesta. La criatura se acercó más, sus ojos brillantes nunca apartándose de los míos. Se alzaba sobre mí, su piel tan pálida que casi parecía brillar en la cueva oscura. Este bosque necesita un guardián, dijo, su voz baja y aterradora. Alguien que mantenga el equilibrio. Sin mí, las criaturas de este lugar se desatarán. Los hombres lobo son solo una parte de la oscuridad que habita aquí. Hay cosas mucho peores esperando ser liberadas. Rachel se movió detrás de mí, su respiración entrecortada. ¿Qué significa? Susurró, con la voz temblorosa. No sabía cómo responderle. No sabía cómo responderme a mí mismo. La criatura extendió una mano, sus dedos largos y delgados me llamaban hacia adelante. He mantenido esta posición durante siglos, dijo, pero mi tiempo se está acabando. La maldición que me ata aquí se está debilitando, y pronto el equilibrio colapsará, a menos que alguien tome mi lugar. Tragué saliva con dificultad, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Los lobos seguían afuera, sus aullidos resonaban en la distancia. No podíamos volver allí, no sin ser destrozados. Pero tomar el lugar de esta criatura. El guardián de un bosque maldito lleno de monstruos. ¿Realmente era mejor que el destino que nos esperaba fuera de la cueva? ¿Qué sucedería si no aceptaba? Pregunté, con la voz apenas audible, mientras los ojos brillantes de la criatura se entrecerraban. Entonces el bosque consumirá todo, respondió la criatura. Los hombres lobo dominarán la tierra, pero ellos no son el verdadero peligro. En este bosque hay fuerzas más antiguas y oscuras enterradas, fuerzas que se alzarán si no se mantiene el equilibrio. Miré a Rachel, con los ojos abiertos de par en par, llenos de miedo e incertidumbre. Ella contaba conmigo. Se suponía que yo era quien sabía cómo manejar las cosas, el guardabosques experimentado que lo había visto todo. Pero esto estaba más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. ¿Me estás pidiendo que me convierta en algo como tú? Dije, con la voz ronca. Que viva aquí para siempre. La criatura asintió lentamente. Te convertirás en el guardián. El bosque se unirá a ti, a cambio, mantendrás a raya a las criaturas. Es la única manera. Miré la mano extendida de la criatura.
El peso de sus palabras me oprimía, como una fuerza física. ¿Podía realmente hacer esto? ¿Podía renunciar a mi vida, a todo lo que conocía, para proteger un bosque maldito de horrores que apenas comprendía? Pero entonces pensé en los lobos, en su hambre implacable, en su furia primitiva. Pensé en las cosas a las que la criatura había aludido, cosas mucho peores que acechaban en las sombras. Si no hacía esto, si no tomaba el lugar de la criatura, ¿qué sucedería con el mundo exterior? ¿Qué pasaría con Rachel? ¿Con las personas que habíamos dejado atrás? Apreté los puños, mi mente era un torbellino de miedo y dudas. Pero, al final, solo había una elección. No había escapatoria, no había forma de huir de esta pesadilla. Si no lo detenía aquí, se esparciría, y la oscuridad lo consumiría todo. Di un paso adelante, con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Está bien, dije, con la voz temblorosa. Lo haré. Tomaré tu lugar. Rachel dejó escapar un suspiro detrás de mí, pero antes de que pudiera protestar, la criatura se movió. Su fría y pálida mano se cerró alrededor de la mía, y sentí una oleada de poder, como fuego helado, recorriendo mis venas. La cueva pareció oscurecerse a nuestro alrededor, las sombras se cerraban mientras el agarre de la criatura se hacía más fuerte. Has tomado la decisión correcta, susurró, su voz resonando en mi mente, pero debes saber esto, el bosque te pondrá a prueba. Te desafiará de formas que aún no puedes comprender. Una vez que tomes mi lugar, no habrá vuelta atrás. Las palabras colgaron en el aire como una sentencia de muerte, y sentí su peso asentándose en mis huesos. Ya no era solo un guardabosques. Ahora era algo más, algo atado a este bosque maldito, responsable de mantener a raya a sus monstruos. Cuando la criatura me soltó, retrocedí, jadeando por aire. La cueva giraba a mi alrededor, las sombras se retorcían y deformaban mientras el poder dentro de mí se asentaba. Me sentía diferente, más fuerte de alguna manera, pero también agobiado por una responsabilidad antigua y terrible. Rachel corrió a mi lado, sus ojos llenos de miedo y preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz temblorosa. Estoy bien, dije, aunque no estaba seguro de creerlo. Podía sentir el bosque ahora, como si fuera un ser vivo, conectado a mí de alguna manera inexplicable. Los aullidos de los hombres lobo aún resonaban afuera, pero se sentían distantes, menos amenazantes que antes. Los lobos seguirían cazando, seguirían matando, pero no cruzarían la entrada de la cueva mientras yo estuviera aquí. La criatura, o mejor dicho, el antiguo guardián, dio un paso atrás. Sus ojos brillantes se apagaron mientras se desvanecían las sombras. Ya está hecho, dijo, su voz apenas audible. El bosque es tuyo. Y con eso, desapareció, dejándome solo con Rachel en la fría y húmeda cueva. Podía sentir el peso del bosque presionándome, sus oscuros secretos y su antigua magia corriendo por mis venas. Ahora era el guardián, el protector de este lugar maldito. Pero no tenía idea de lo que eso realmente significaba, ni de lo que me costaría al final. Rachel me agarró del brazo, sacándome de mis pensamientos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Miré hacia la entrada de la cueva, donde la luz de la luna llena brillaba débilmente a través de la estrecha apertura. Los lobos aún estaban ahí fuera, esperando. Pero ya no eran la única amenaza. Había cosas peores en este bosque, cosas que tendría que enfrentar. Sobrevivimos, dije, con voz grave. Y protegemos al mundo de lo que hay aquí. El peso del bosque caía sobre mí, más pesado que cualquier cosa que hubiera experimentado. Era como si los árboles mismos estuvieran vivos, sus antiguas raíces entrelazadas con secretos que susurraban en el viento. Ahora podía sentirlo, el pulso de la tierra bajo mis pies, el murmullo de energía en el aire. El bosque me había aceptado, pero se sentía más como una carga que como un honor. Rachel guardó silencio mientras salíamos de la cueva, sus ojos recorriendo el entorno, como si esperara que los hombres lobos se abalanzaran sobre nosotros en cualquier momento. Los aullidos habían cesado por ahora, pero aún podía sentir su presencia acechando en las sombras, justo más allá de la línea de árboles.
Sabían que algo había cambiado, y estaban observando, esperando. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Rachel de nuevo, con la voz baja pero urgente. Trataba de mantener la calma, pero podía ver el miedo en sus ojos, el leve temblor en sus manos. No tenía una respuesta para ella. ¿Qué podía decirle? ¿Que acababa de asumir una maldición más antigua que la civilización misma? ¿Que ahora estaba atado a un bosque lleno de monstruos? Ni siquiera yo lo entendía del todo. Volvamos a la estación, dije finalmente, intentando mantener mi voz firme. Tenemos que reagruparnos, pensar en nuestro próximo movimiento. Rachel asintió, aunque podía notar que seguía intranquila. No la culpaba. Yo también lo estaba. El suelo parecía moverse bajo mis pies mientras caminábamos, como si la misma tierra estuviera viva y cambiando bajo nosotros. Los árboles se alzaban más grandes, sus ramas retorcidas formaban un oscuro dosel sobre nuestras cabezas, bloqueando la luz de la luna. Sentía que el bosque se cerraba sobre nosotros, sus ojos invisibles siguiendo cada uno de nuestros pasos. No podía deshacerme de la sensación de que algo era diferente. El aire se sentía más denso, las sombras más profundas. Cada crujido de una rama o el suave susurro de las hojas ponían mis nervios al límite. El bosque me estaba probando, tal como la criatura había advertido. Estaba vivo, de una manera que nunca antes había percibido, y no estaba contento con mi presencia. De repente, Rachel se detuvo, su mano aferrándose a mi brazo. ¿Escuchas eso? Agudicé el oído, mi corazón latiendo con fuerza. Al principio, no escuché nada, solo los sonidos habituales del bosque, el viento en los árboles, el llamado distante de un búho. Pero luego, muy débilmente, lo escuché, un gruñido bajo y gutural, casi demasiado tenue para notarse. Venía de lo profundo del bosque, un sonido que me heló la sangre. Hice una señal a Rachel para que guardara silencio mientras nos agachábamos, nuestros ojos escaneando los árboles oscuros. El gruñido se hizo más fuerte, y pronto vi formas moviéndose a lo lejos. Eran bajas, grandes y poderosas, con ojos que brillaban débilmente en la oscuridad. Hombres lobo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras los observaba rodearnos, sus movimientos lentos y deliberados. No atacaban, al menos no todavía, pero sin duda eran conscientes de nosotros. Era como si estuvieran esperando algo, probando los límites de este nuevo orden. ¿Qué están haciendo?, susurró Rachel, su voz apenas audible. No lo sé, dije, sin apartar la vista de la figura más cercana. Era un lobo enorme, su pelaje oscuro y enmarañado, sus ojos de un amarillo feroz y antinatural. Se detuvo a pocos metros de nosotros, mirándome con una intensidad que me hizo estremecer. Podía sentir su mente, sus instintos primitivos empujando los límites de mi conciencia. Me estaba desafiando, esperando ver qué haría. Ellos saben, susurré. Saben que soy el guardián ahora. Los ojos de Rachel se abrieron de par en par. ¿Qué significa eso? ¿Puedes controlarlos? Negué con la cabeza. No, pero creo que están atados a las mismas reglas de antes. No me atacarán, al menos no directamente. El hombre lobo gruñó de nuevo, un sonido bajo y retumbante que parecía vibrar en el aire. Sus compañeros se unieron, sus voces mezclándose en un coro depredador y aterrador. Podía sentir la tensión en aumento, el desafío no expresado colgando en el aire. Entonces, como si recibieran una orden silenciosa, los lobos retrocedieron. Uno por uno, desaparecieron en la oscuridad, sus brillantes ojos desvaneciéndose entre los árboles. Los gruñidos se desvanecieron, dejando solo el inquietante silencio del bosque. Rachel soltó el aliento que había estado conteniendo, su mano aún aferrándose a mi brazo. ¿Qué demonios fue eso? Me estaban probando, dije, con la voz ronca. Están tratando de averiguar qué soy ahora. ¿Y qué eres?, preguntó, con voz temblorosa, llena de miedo y confusión. Soy lo único que los mantiene de destrozar este bosque y todo lo que hay más allá de él. Caminamos en silencio durante un rato después de eso, el peso de la situación presionando sobre ambos.
Aún podía sentir la presencia de los hombres lobo, acechando justo más allá del borde de mi conciencia. No se habían ido. Estaban observando, esperando que cometiera un error. Cuando finalmente llegamos a la estación de guardabosques, el lugar se sentía diferente. Era familiar, pero a la vez extraño. La acogedora cabaña de troncos, las luces parpadeantes en el interior, la radio crepitando débilmente sobre el escritorio, todo parecía distante, como una reliquia de una vida que había dejado atrás. Rachel se desplomó en una de las sillas, sus manos temblorosas mientras se cubría el rostro. «Esto es una locura», murmuró. «Estamos atrapados en una pesadilla». No podía discutir con ella. Esto era una pesadilla. Pero era una de la que no podíamos escapar, no importaba cuánto quisiéramos. El bosque me había reclamado, y ahora yo era su guardián, me gustara o no. Mientras me quedaba junto a la ventana, mirando hacia los oscuros árboles, sentí una extraña sensación de claridad. El bosque me había dado su poder, pero también me había dado su responsabilidad. Y con esa responsabilidad, vino una sombría comprensión. Los hombres lobo no eran la única amenaza en este bosque. Eran solo el principio. La criatura me había advertido sobre cosas mucho peores, y no tenía ninguna duda de que esas cosas eran reales. Podía sentirlas acechando en las sombras, esperando el momento en que el equilibrio se inclinara a su favor. Y ahora dependía de mí mantener ese equilibrio, de proteger al mundo de los horrores que se escondían en este lugar maldito. Rachel levantó la vista hacia mí, sus ojos llenos de desesperación. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. No tenía una respuesta para ella. Todo lo que sabía era que el bosque estaba vivo, y no nos dejaría marchar fácilmente. «Sobrevivimos», dije, con la voz cargada del peso de la tarea que teníamos por delante. «Y descubrimos cómo detener lo que sea que venga después». Mientras me quedaba allí, mirando hacia las profundidades del bosque, podía sentir su presencia más intensamente que nunca. Los árboles se mecían suavemente con el viento, sus ramas como dedos esqueléticos extendiéndose hacia el cielo, y el silencio colgaba pesado en el aire. Sabía, en lo más profundo, que esto era solo el comienzo. Los hombres lobo eran solo una parte de la oscuridad que acechaba en estos bosques, pero había algo más, algo antiguo, algo mucho más peligroso que se agitaba bajo la superficie, esperando su oportunidad para atacar. Rachel permaneció en silencio detrás de mí, su respiración era superficial mientras el peso de todo lo que habíamos presenciado se asentaba sobre nosotros. Los hombres lobo no nos habían atacado, pero su presencia era un recordatorio constante de la frágil línea que ahora caminaba. Yo era su guardián, lo único que mantenía el equilibrio entre las bestias y el mundo más allá de estos bosques malditos. Pero podía sentirlo deslizándose, el delgado hilo desmoronándose a medida que más peligros emergían de las sombras. «No podemos quedarnos aquí para siempre», dijo Rachel suavemente, rompiendo el silencio. Su voz estaba teñida de miedo, pero también de una determinación que coincidía con la mía. «Lo sé», respondí, con los ojos aún escudriñando los oscuros árboles, «pero irnos ya no es una opción». La luna estaba alta sobre nosotros, su pálida luz proyectaba largas sombras sobre el suelo del bosque. En algún lugar, en las profundidades de los árboles, los lobos seguían vigilando. Y con ellos, algo más, algo mucho más antiguo. La criatura me había dicho que esta era mi carga ahora, pero no me había dicho cómo soportarla. Me giré hacia Rachel, sus ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y esperanza. «Sobrevivimos», repetí, eco de mis palabras anteriores. «Pero también luchamos. Lo que sea que esté ahí afuera, hombres lobo o algo peor, no se detendrá a menos que hagamos algo». Ella sintió, aunque el miedo en sus ojos no había desaparecido. «¿Y si no podemos detenerlo?», preguntó. «¿Y si ya es demasiado tarde?». No tenía una respuesta para ella. Todo lo que sabía era que el bosque estaba vivo, y me había elegido. Si eso era una bendición o una maldición, aún estaba por verse. Pero una cosa era segura, la batalla no había terminado. Apenas había comenzado. «Luchamos», repetí, más para mí mismo que para ella. «Luchamos hasta que no quede nada más por lo que luchar».
Mientras me quedaba allí, rodeado por la vasta naturaleza salvaje, los aullidos de los lobos comenzaron a alzarse una vez más, resonando a través de los árboles como una melodía inquietante. El bosque me llamaba, y no esperaría mucho más. Con una última mirada a Rachel, me dirigí hacia la puerta. La noche nos esperaba, y también los monstruos que acechaban en su interior. Pero esta vez, ya no era solo un guardabosques protegiendo el parque. Era su guardián, y enfrentaría la oscuridad de frente. El peso de la maldición del bosque caía sobre mí mientras salía al aire frío de la noche, que mordía mi piel. El bosque, antes familiar, ahora se sentía como un mundo completamente diferente, vivo con peligros que aún no podía comprender. El aullido distante de un hombre lobo rompió el silencio, pero esta vez no me provocó un escalofrío. En cambio, me recordó la responsabilidad que ahora cargaba. El bosque me había aceptado, y yo había aceptado su carga. Las criaturas dentro de estos bosques no eran solo bestias. Eran parte de algo mucho más grande. Algo que ahora estaba obligado a proteger, incluso si eso significaba enfrentar los horrores que acechaban más allá de los hombres lobo. Rachel me siguió, sus pasos ligeros pero decididos. Ella había tomado su decisión, al igual que yo. El camino que nos aguardaba era incierto, lleno de más oscuridad de la que cualquiera de los dos podría comprender completamente. Pero juntos, lo enfrentaríamos. La miré, asintiendo en silencio antes de volverme hacia la densa y amenazante naturaleza que se alzaba ante nosotros. La noche estaba lejos de terminar, y no habría descanso ni paz hasta que la verdadera naturaleza de este lugar se revelara. El bosque tenía secretos. Secretos terribles. Y debía descubrirlos antes de que nos consumieran a ambos. Con un último respiro, di un paso hacia la oscuridad, listo para enfrentar lo que nos aguardaba en el corazón del bosque maldito.